Rubón subió, acostumbrado ya al servicio desordenado de la casa. En la escalera se cruzó con un espantajo de criado, con cara de bandido y larga barba negra, que lo miró tranquilamente, sin cederle el lado del pasamanos. Luego, en el descanso del primer piso, se encontró solo frente a tres puertas abiertas. La de la izquierda daba al cuarto de Clorinda, y tuvo la curiosidad de asomar la cabeza. Aunque eran ya las 4 de la tarde, la pieza no estaba hecha todavía. Un biombo desplegado frente a la cama ocultaba a medias las mantas que colgaban y, arrojadas sobre el biombo, secaban las enaguas de la víspera. Con el ruedo lleno de barro, la palangana llena de agua jabonosa estaba abandonada en el piso, frente a la ventana, mientras el gato de la casa, un gato gris, dormía apelotonado en medio de un montón de ropa. Clorinda solía permanecer en el segundo piso, en aquella galería que había sido sucesivamente un taller, una sala de fumar, un invernáculo y un salón de verano. A medida que Rubón subía, oía crecer un alboroto de voces, de gritos agudos, de muebles volcados, y, cuando se encontró frente a la puerta, terminó por distinguir que era un piano tísico el que dirigía la baraúnda, mientras una voz cantaba. Llamó 2 veces sin recibir respuesta, entonces se decidió a entrar. Ah, bravo, bravo, aquí está, gritó Clorinda palmoteando. Él, que tan difícilmente perdía su aplomo, permaneció un instante en el umbral tímidamente, frente al viejo piano, golpeándolo con furia para extraer de él sonidos menos frágiles, se encontraba el caballero Rusconi, el legado de Italia, hombre apuesto, moreno, diplomático, serio cuando llegaba la hora. En mitad de la pieza, el diputado Larroquet balsaba con una silla, abrazando amorosamente el respaldo, tan arrebatado por su entusiasmo que el piso estaba sembrado de sillas volcadas. A la luz cruda de una de las ventanas, frente a un joven que la estaba dibujando con carbonilla sobre una tela blanca, Clorinda, de pie en el centro de una mesa, posaba representando a Diana cazadora, con las piernas desnudas, los brazos desnudos, el pecho desnudo, toda desnuda. Impasible, en un canapé, tres señores muy serios fumaban gruesos cigarros y la contemplaban con las piernas cruzadas, sin decir nada. Espere, no se mueva, gritó el caballero Rusconi a Clorinda, que se disponía a saltar de la mesa. Voy a hacer las presentaciones. Seguido de Rubón, dijo jocosamente, pasando por delante de la señora Larroquette, que se había desplomado sin aliento en el sillón. El señor Arquet, a quien usted ya conoce, un futuro ministro. Después se aproximó al pintor y continuó: el señor Luigi Pozzo, mi secretario, diplomático, pintor, músico y enamorado. Se olvidaba de los tres señores que estaban en el canapé, pero al volverse los vio y, abandonando su tono jocoso, se inclinó hacia ellos, murmurando con voz ceremoniosa: el señor Brambilla, el señor Straderino, el señor Biscardi, refugiados políticos los tres. Los tres venecianos saludaron sin soltar sus cigarros. El caballero Rusconi volvía ya al piano cuando Clorinda lo interpeló vivamente, reprochándole ser un mal maestro de ceremonias, y a su vez, señalando a Rubón, dijo sencillamente, con una entonación particular muy halagadora: el señor Eugenio Rubón. Hubo nuevos saludos. Rubón, que por un instante había temido alguna broma comprometedora, quedó sorprendido del tacto y de la dignidad repentinos de aquella muchacha. Semidesnuda, en su vestido de gasa, se sentó, pidió noticias de la condesa Balbi, como lo hacía habitualmente. A cada visita fingía haber venido por la madre, lo que le parecía más respetable. Hubiera deseado presentarle mis saludos, añadió, según la fórmula que adoptaba para tales circunstancias. Pero si mamá está aquí, dijo Clorinda mostrando un rincón de la pieza con el extremo de su arco de madera dorada. La condesa efectivamente estaba allí, con gran estupor de todos, detrás de los muebles, reclinada en un ancho sillón. Los tres refugiados también debían ignorar su presencia, pues se levantaron y saludaron. Rubón fue a estrecharle la mano. Permaneció de pie y ella, sin incorporarse, contestaba con monosílabos, con esa eterna sonrisa que no le abandonaba jamás, ni aun cuando sufría. Después volvió a caer en su mutismo, distraída, arrojando miradas a la avenida por la cual circulaba un río de vehículos. Sin duda se había sentado allí para ver pasar la gente. Rubón se alejó. Entretanto, el caballero Rusconi, sentado nuevamente ante el piano, buscaba una tonada, golpeando suavemente las teclas y canturreando a media voz palabras italianas.
El señor Larroquette se abanicaba con su pañuelo. Clorinda, muy seria, volvió a posar. En medio del recogimiento que reinó súbitamente, Rougon se puso a caminar pausadamente a través de la pieza, contemplando las paredes. La galería estaba obstruida por una cantidad asombrosa de objetos. Algunos muebles, entre ellos un escritorio, un armario y varias mesas se habían sido empujados hasta el centro de la habitación. Formaban un laberinto de estrechos senderos. En un extremo, las plantas de invernadero, relegadas, apoyadas unas contra otras, agonizaban con sus palmas verdes colgando, carcomidas ya y marchitas. En el otro extremo se amontonaba una buena cantidad de arcilla seca, en la cual se reconocían todavía los brazos y las piernas desmoronadas de una estatua esbozada por Clorinda, un día en que tuvo el capricho de ser artista. La galería, muy amplia, no tenía en realidad más espacio libre que una especie de cuadrado vacío frente a una de las ventanas, transformado en saloncito, gracias a 2 canapés y 3 sillones desparejos. Puede fumar, dijo Clorinda a Rougon. Este agradeció. No fumaba nunca. Ella, sin volverse, gritó: Caballero, prepáreme un cigarrillo. Delante de usted, sobre el piano, debe haber tabaco. Mientras el caballero liaba el cigarrillo, volvió a hacerse el silencio. Contrariado de encontrar a toda aquella gente, Rougon iba a recoger su sombrero cuando de pronto volvió al lado de Clorinda y con la cabeza alta, sonriendo, preguntó: ¿No me pidió que viniera para mostrarme algo? Ella no contestó enseguida, muy grave, concentrada en su actitud de modelo. Rougon tuvo que insistir: ¿Qué es lo que quería mostrarme? A mí, exclamó ella. Dijo esto con una voz soberana, sin un gesto, plantada en la mesa, en su papel de diosa. Rougon, muy serio, a su vez retrocedió un paso y la miró detenidamente. Estaba verdaderamente soberbia, con su perfil puro y su cuello grácil, unido a sus hombros por una línea de suave curva. Tenía sobre todo esa belleza regia que es la belleza del busto. Sus brazos y sus piernas, bien torneados, poseían un brillo de mármol. Su cadera izquierda, ligeramente avanzada, lo obligaba a inclinarse un poco, y la mano derecha, que mantenía en alto, descubría desde la axila hasta el talón una larga línea vigorosa y flexible que entraba en la cintura y se bordeaba en el muslo. Con la otra mano se apoyaba en su arco, con el aire tranquilo y fuerte de la cazadora antigua, indiferente a su desnudez, desdeñosa del amor de los hombres, fría, altiva, inmortal. Muy bonito, murmuró Rougon sin saber qué decir. La verdad es que le molestaba aquella inmovilidad de estatua. Parecía tan victoriosa, tan segura de ser clásicamente bella, que, de haberse atrevido, la hubiera criticado como a un mármol en el que algunas de sus perfecciones herían sus ojos burgueses. Hubiera preferido un talle más fino, caderas menos anchas, un pecho más alto. Después sintió un deseo brutal de tomarla por las pantorrillas y se alejó más para no ceder a aquel deseo. ¿Ha visto ya bastante? Preguntó Clorinda, siempre seria y convencida. Espere, ahora verá otra cosa. De pronto dejó de ser Diana, soltó el arco y fue Venus, con las manos entrelazadas en el redodete y el busto echado hacia atrás, irguiendo los pezones, sonreía, entreabría los labios y dejaba vagar su mirada, con el rostro súbitamente como inundado de sol. Parecía más pequeña, con los miembros más carnosos, dorada por un estremecimiento de deseo, cuyas cálidas vibraciones parecían agitar su piel satinada. Se apelotonaba, se ofrecía, se hacía desear, como una amante sumisa que quiere entregarse por entero a un abrazo. El señor Brambilla, el señor Staderino y el señor Viscardi, sin abandonar su fúnebre rigidez de conspiradores, aplaudieron gravemente. ¡Brava, brava, brava! El entusiasmo del señor Larroquette no tenía límites, mientras que el caballero Rusconi, que se había aproximado a la mesa para tender el cigarrillo a la muchacha, permaneció allí, con la mirada en éxtasis, balanceando ligeramente la cabeza como si marcara con ella el ritmo de su admiración. Rougon no dijo nada, pero entrelazó sus manos con tanta fuerza que los dedos crujieron. Un ligero escalofrío acababa de recorrerlo de la nuca a los talones. Entonces ya no pensó en irse y se instaló. Pero ella recuperó la libertad de su cuerpo, riendo a carcajadas y fumando su cigarrillo con un mohín insolente de los labios. Contó entonces que hubiera adorado dedicarse al teatro, hubiera sabido expresarlo todo, la cólera, la ternura, el pudor, el terror, y con una actitud, un cambio de fisonomía indicaba a sus personajes. De pronto preguntó: Señor Rougon, ¿quiere que lo imite cuando habla en la cámara? Y comenzó a pavonearse, envanecida, resoplando, avanzando los puños con una mímica tan cómica, tan acertada en la sátira, que todos se desternillaban de risa. Rougon reía como un niño, la encontraba adorable, muy sutil y muy inquietante.
Clorinda, Clorinda, murmuró Luigi, dando golpecitos con el tiento sobre el caballete. Se movía tanto que él no podía trabajar. Dejó la carbonilla y se puso a extender tenues capas de color sobre la tela, con el aire de un escolar aplicado. Permanecía serio en medio de todas aquellas risas y clavaba sus ojos llameantes en la joven, arrojando miradas terribles a los hombres con quienes ella bromeaba. Él había tenido la idea de pintarla vestida con aquellas ropas de Diana Cazadora, de las que hablaba todo París, desde el último baile de la legación. Decía ser su primo, porque habían nacido en la misma calle de Florencia. Clorinda, repitió encolorizado. Luigi tiene razón, dijo ésta. Tienen que ser más juiciosos, señores. Hacen ustedes un ruido. Trabajemos, trabajemos. Se instaló nuevamente en su postura olímpica y se transformó en un hermoso mármol. Los demás permanecieron inmóviles, como clavados en su sitio. El señor Larroquette fue el único que se atrevió a tamborilear discretamente con la punta de los dedos sobre el brazo de su sillón. Recostado en su asiento, Rugón se dejó invadir por vagos ensueños en los que la muchacha se agrandaba desmesuradamente. De todos modos, la mujer era un extraño mecanismo que nunca se le había ocurrido estudiar. Comenzaba a entrever complicaciones extraordinarias. Por un instante tuvo la clara intuición de poder que podían ejercer aquellos hombres desnudos, capaces de trastornar un mundo. En sus imágenes confusas, Clorinda se le aparecía cada vez más grande, hasta que llegó a taparle toda la ventana con su estatura de estatua gigantesca, pero sacudió los párpados y la volvió a encontrar mucho más pequeña que él sobre la mesa. Entonces sonrió. De haberlo querido, hubiera podido azotarla como una niña, y se sorprendió de haber tenido miedo de ella por un instante. Entretanto, desde el otro extremo de la galería se oía un murmullo de voces. Rugón prestó atención por costumbre, pero solo oyó un rumor rápido de sílabas italianas. El caballero Rusconi, que acababa de deslizarse por detrás de los muebles, se apoyaba con una mano en el respaldo del sillón de la condesa, respetuosamente inclinado hacia ella, y parecía contarle algún asunto con minuciosos detalles. La condesa se contentaba con aprobar con la cabeza. Una vez, sin embargo, hizo una violenta señal de desaprobación y el caballero se inclinó más, tranquilizándola con su voz cantarina. Como el gorjeo de un pájaro, gracias a su conocimiento del provenzal, Rugón terminó por sorprender algunas palabras que le hicieron ponerse serio. Mamá, gritó bruscamente Clorinda, ¿le has mostrado al caballero el telegrama de anoche? ¿Un telegrama? Repitió en voz alta el caballero. La condesa sacó de uno de sus bolsillos un paquete de cartas en el cual buscó largo rato. Por fin le entregó un papel azul muy arrugado. En cuanto al caballero lo leyó, hizo un gesto de asombro y de cólera. ¿Cómo? Exclamó en francés, olvidando a la gente que estaba allí. ¿Y sabía usted esto desde ayer? Pero yo no recibí la noticia hasta mañana. Clorinda se echó a reír de buena gana, lo que terminó de indignarlo. Y la señora condesa me deja que le cuente todo el asunto como si lo ignorara. Buah, puesto que la sede de delegación está aquí, vendré todos los días para revisar la correspondencia. La condesa sonreía, buscó otra vez en su paquete de cartas y sacó un segundo papel que hizo leer al caballero. Esta vez pareció satisfecho y la conversación en voz baja comenzó nuevamente. Él recuperó su sonrisa respetuosa y al despedirse de la condesa le besó la mano. Terminados los asuntos serios, dijo a media voz, mientras iba a sentarse de nuevo ante el piano, ejecutó con toda la fuerza de sus brazos una ronda popular muy en boga aquel año. Luego bruscamente consultó la hora y corrió a tomar su sombrero. ¿Se va? Preguntó Clorinda. Lo llamó con un gesto y se apoyó en su hombro para hablarle al oído. Él asentía con la cabeza riendo, mientras murmuraba, muy bueno, voy a escribirlo, allá, y salió. Después de saludar, con un golpecito de su tiento, Luigi hizo enderezar a Clorinda, que estaba en cuclillas sobre la mesa. El río de vehículos que corría a lo largo de la avenida terminó sin duda por aburrir a la condesa, pues, en cuanto perdió la vista el cupé del caballero, que desapareció entre los landó que bajaban del bosque, tiró del cordón de la campanilla que colgaba detrás de ella. Apareció entonces aquel criado con cara de bandido, quien entró dejando la puerta abierta. La condesa se apoyó en su brazo y cruzó lentamente la habitación, en medio de todos aquellos señores que de pie se inclinaban a su paso. Ella respondía con la cabeza, sonriendo, y al llegar al umbral se volvió y dijo a Clorinda, «Estoy con jaqueca, voy a acostarme un poco». «Flaminio», gritó la joven al criado que conducía a su madre, «póngale una plancha caliente en los pies». Los tres refugiados políticos no volvieron a sentarse, permanecieron allí un instante más, alineados, terminando de mordisquear sus cigarros, que luego arrojaron a un rincón detrás del montón de arcilla, con el mismo ademán correcto y preciso, desfilaron ante Clorinda y se fueron en procesión.